Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Sleve, socio de Patrimor, y hoy día tenemos el agrado de lanzar un nuevo programa, Patrimor al aire, un espacio que nos queríamos conectar con nuestra comunidad para justamente hablar de finanzas personales, hablar de las decisiones financieras, qué son las cosas que no nos dejan dormir tranquilos, no ahorrar tanto, estar sobreendeudado, no saber si tengo un buen seguro, no saber lo que quiero para los próximos 5 años en términos de planificación. Bueno, esas son cosas que justamente vamos a poder ver hoy día y hablar. Vamos a tener varias secciones, vamos a tener llamadas con personas que justamente necesitan ayuda, que quieren saber de finanzas, que quieren resolver sus inquietudes. Vamos a tener una sección de educación, donde vamos a hablar de conceptos que claramente van a ayudar a cada uno de ustedes y por supuesto vamos a tener un espacio de entrevista con nuestros clientes, con amigos de la casa, para justamente seguir profundizando estos temas. Mi nombre es Fernando Sleve, nuevamente, socio de Patrimor, y hoy día tengo el agrado de que nos acompañe Constanza Baeza, asesora de Patrimor, asesora financiera, que también nos va a estar acompañando, ayudándonos en este viaje, en esta experiencia nueva de tener una asesoría en vivo con nuestra comunidad. Así que bueno, ahora vamos a pasar, tenemos una invitada especial, su nombre es Pamela. Así que justamente nos está esperando en línea, la vamos a dar la entrada. Así que muy bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿me escuchas bien? Súper bien, ¿y tú? Perfecto. Yo perfecto también. Qué bueno. Oye, Estoy primero muy que bien. todo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy un poquito nerviosa, pero ya entrando ya en calma y queriendo aprovechar estos minutitos con ustedes. Fantástico. Oye, primero, bueno, una breve quizás introducción tuya, si te puedes presentar para conocerte. Claro, mira, mi nombre es Pamela Droguet, yo soy enfermera especialista en curaciones avanzadas Ujú. y hace un tiempo, hace 2 años, decidí emprender con un negocio. Yo tengo 27 años y descubrí que podía hacer lo mismo que realizaba en un centro de curaciones a domicilio y que de hecho las personas con heridas necesitaban este tratamiento más a domicilio, ¿no? Porque Perfecto. tienen problemas de movilidad. Entonces vi un buen nicho, vi que faltaba como mayor especialización en el área y decidí lanzarme con mi proyecto. Mi empresa se llama Alma Curativa. Perfecto. Y bueno, como empiezan todos los negocios, ¿no? Como un poco todo muy artesanal. Yo partí este negocio, Fernando, sin saber manejar ni tener auto. Oye, ¿y cómo Imagínate, fue un negocio a domicilio. ese proceso porque tú estás en una pega estable, Claro, relativamente segura y dar este salto, ¿cierto?, a emprender, que siempre tiene sus desafíos, desafíos de lucas, desafíos de riesgo en el mes a mes de tus propias finanzas. ¿Cómo fue llevar ese proceso? fue una montaña rusa, la verdad, un poco, pero fue algo como desde la intuición, porque yo, la verdad, siempre tuve como ese anhelo de mayor libertad. Fantástico. Y me daba cuenta que, claro, tenía este trabajo maravilloso. Yo trabajaba en un muy buen centro de curaciones, el mejor a nivel nacional. Y era mi primer trabajo, me sentía muy bendecida por estar ahí, por aprender, pero me empecé a dar cuenta como que mis sueños eran más grandes y que se me estaba yendo la vida trabajando de 8 a 5 y dije, bueno, la verdad hay que hacer algo y empecé a ver pacientes en horarios como extralaborales, como en la tarde. Y Perfecto. me di cuenta que podía generar una buena cantidad de ingresos como sin tener que invertir tanto tiempo de mi vida. Entonces empecé a hacer como todo un plan donde me demoré un año entre que logré hacer agenda, logré hablar con otros profesionales de salud para que me derivaran pacientes, ¿no? Como que me hice un nombre, llené mi currículum, me preocupé de como de tener un piso sólido donde caminar. Y me lancé. Ah, pero Eh, hiciste igual una pega previa, en el hice una sentido pega de que previa, claro, armaste un poco los pilares y después saltaste sin saltar al totalmente. vacío, sino ya con una No, estructura un no, no poquito me tiré al armada. vacío, vacío, tenía la cosa armada. Y de hecho cuando yo renuncié un viernes, el lunes ya tenía 5 pacientes en mi agenda. Perfecto. Entonces me lancé así, fui comprando, me di cuenta que ganaba poca plata en ese entonces, ganaba cerca de 800 lucas, y dije como, pucha, necesito tratar de generar como ingresos para poder tener, ¿no? Para poder invertir en los insumos, que son súper caros, la verdad. Claro. Necesitaba cerca de 2 millones para poder empezar. Entonces, fui como todos los meses comprando cositas de a poco y me Perfecto. fui como armando mi propia bodega de a poco hasta que tuve todo para empezar y bueno, empezó la aventura nomás y ha Oye, sido un camino súper lindo. Después me fui a tocar la puerta de Cercotec donde me pusieron un fantástico asesor
Entonces, como que así empecé a formalizarme, ¿no? Pero con todos esos traspiés clásicos de empezar algo nuevo, sin Totalmente. tener idea, ¿cachai? Yo sé de heridas, de negocios no sabía nada. Claro. Y ahí la persona de Cercotec me imagino que te dio un muy buen apoyo de empezada, por así decirlo, No, explicando totalmente. cosas básicas, como quizá el flujo de caja, llevar las cuentas, contabilidad básica. Un poquito más o menos lo fui aprendiendo en el camino, pero mi asesor más que nada era como la mente maestra atrás del negocio un poco, era como el que me impulsaba a ver más, porque yo no tenía esta visión de crecimiento de mi empresa, como que yo no sabía que podía ser algo grande, que podía generar más flujo, ¿no? Yo me imaginaba como que iba a ser algo como casi que muy pequeño, muy artesanal, que me iba a quedar ahí, de hecho me preocupaba como me estancaré con esta decisión o realmente es como la correcta. Fantástico. Pero bueno, ellos me guiaron, me formalizaron y Mijail, que es mi asesor, luego me puso un contador, luego después lo cambié a contadora porque necesitaba a alguien que estuviera más encima mío. Entonces como que así como que se fue armando, pero con muchas como caídas y aprendizajes, pero la verdad es que hoy en día la cosa anda súper bien. Tengo yo mi agenda completa, tengo otra enfermera que trabaja conmigo. Y ha ido creciendo en el eh, proceso. ha ido creciendo, claro, y Qué el bueno. plan es seguir como creciendo, creciendo el grupo de trabajo, ¿no? Y sueño con en algún momento una clínica de heridas. Me encantaría tener una clínica como en el sur de Chile, que no hay como especialistas tanto. Y bueno, estoy tratando Es de... un gran sueño. Es un gran sueño, es un Y lindo alcanzable, sueño. yo creo. Totalmente Mm. alcanzable. Yo lo veo, lo imagino en mi vida totalmente. Así que Oye, un hoy poquito que día, por eso estoy hoy, acá llamando. toda una planificación ahí. Hola Pamela, Hola, un gusto. soy Constanza Baez, asesora de Patrimore, te acompaño también acá en esta llamada Perfecto. y escuchando tu historia también muy motivadora. Bueno, por supuesto, feliz que lo hagas en el sur, qué hermoso lugar también de Chile. Y quería hacerte una pregunta. Sí, obvio, lo que Em, quieran. ¿Qué te motivó a agendar esta llamada en Patrimore? ¿Qué fue lo que generó ese pensamiento de, ok, hoy día estoy en esta situación y cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo puedo continuar con este proceso para poder llegar a mis metas? Mira, es que claro, yo muy enfermera, como que atendí toda esa parte primero, ¿no? Pero luego fue como, pucha, pero tengo una empresa ahora, ya no soy solo una enfermera. Entonces tengo que empezar a pensar como una empresaria. Y en este crecimiento empecé a formarme como con audiolibros, ¿no? Como todo esto, los encontré ustedes en YouTube. perfecto. Y siempre que ando manejando por Santiago, viendo a mis pacientes, voy escuchando podcasts y formándome a nivel financiero y empecé a estudiar y a estudiar distintos como instrumentos Ujú. de inversión. Estuve Perfecto. como un poco pololeando con el trade, intenté hacer cosas, pero dije, no, la verdad es que no tengo tanto tiempo tampoco. Y el tiempo que tengo quiero como invertirlo también en que mi empresa pueda crecer, para algún día poder como ser dueña de ella y quizás no como que me necesite tanto. Eso Ujú. sería como lo ideal, ¿no? Claro, eso es un Entonces, llamado a la libertad financiera, que muchos se conocen también por ahí ese término, y yo creo que todos trabajamos también para una libertad financiera en nuestras vidas, que a mi totalmente. parecer es tiempo, es poder liberarnos un poco de esa carga de poder externalizar ese trabajo y que trabaje para nosotros prácticamente, que recibamos estos ingresos automatizados. Entonces, creo que vas por una buena orientación. Pero ahora bien, tú me comentaste que habías visto un poco de trading, habías hecho un par de Ujú. cositas. Además de eso, ¿qué más estás viendo para tus finanzas o qué otro producto, qué otro mercado en general has investigado un poco para entrar ahí? Mira, aquí me voy a sincerar completamente. Este ha sido mi año como de educación financiera y yo siempre estuve con los depósitos a plazo, que es Ujú. como creo que mucha gente parte con eso. Un clásico, sí. Y clásico, te hace sentir un poquito mejor. Pero Es bueno, mejor que tenerlo en la cuenta corriente. Totalmente, sí. totalmente, o debajo del colchón. Totalmente. La cosa es que, bueno, partí así con mi cuenta personal y con mi cuenta personal actualmente tengo depósitos a plazo y fondos mutuos. Ujú. Y con la cuenta de la empresa solo depósitos a plazo, porque ahí como que también antes juntaba las plata, después tuve que separarlas, entre medio me compré un auto, que es igual fue como Ujú. una gran inversión, pero finalmente lo que hoy en día me permite trabajar de forma tranquila y moverme para todos lados. Claro. Es parte Entonces, de tu trabajo, claro, es es un parte Un activo activo. de, técnicamente de tu empresa. técnicamente sí, y bueno.
partí después de comprarme el auto, que fue en septiembre del año pasado, un poco que tuve que rearmar nuevamente mis ahorros. Entonces, intento ahorrar un 20% de mi sueldo Ujú. de forma ordenada y también intento hacer lo mismo con la empresa, pero me he dado cuenta que mi perfil de inversionista es distinto para cada uno, ¿no? Claro, Como el personal, siento que soy de riesgo como medio bajo, porque igual me da cosa un poco porque no tengo aún tantos ahorros como para poder decir, bueno, ahora me la juego más. claro. Como que pretendo llegar a un fondo como de reserva, como de emergencia, Ujú. en ambos, como tanto en mi cuenta personal como de empresa, para luego poder como quizás ser más jugada con las inversiones. Claro. Pero más que nada porque quiero volver a llegar como a esa tranquilidad de Claro, sentir ahí como... tú tienes un punto súper bueno, porque no sé si tú te has leído el cuadrante del dinero de Kiyosaki. Mira, probablemente lo he hecho porque he leído a Kiyosaki, pero ahora no me acuerdo. Ya, Pero ahí, comenta. ahí también es un buen libro ahí para, como estás en proceso de autodidacta de educación, es un libro genial para justamente yo creo que te va a ayudar mucho, porque dentro de tu línea, tú eres empresaria, pero también autoempleada al mismo tiempo. En otras Exactamente. palabras, tu empresa depende de ti y hoy día recién estás empezando un poco a externalizar tu propio trabajo. Eh, entonces, en el mundo, en el otro cuadrante que podríamos hablar de inversiones, ¿cierto? Ujú, Y de ingresos pasivos, eh, hoy día en el tecnicismo puro, como bien dices tú, en los objetivos de la empresa, mayoritariamente más que generar riqueza o patrimonio o hacerlo crecer, tiene que cumplir la necesidad de cubrir la caja de la empresa, claro. necesidades de capital, necesidades de nuevos equipamientos para que tú vayas creciendo, pensando en los proyectos que justamente tú dijiste quizás al principio, oye, quiero empezar a pensar en una clínica, pensar en que claramente una clínica, uno se imagina una cuestión gigante, pero uno puede partir con una consulta chiquitita de un par de metros cuadrados y eso ya es una clínica para empezar a recibir pacientes. Entonces, todo eso también tiene que ir como objetivo dentro del capital de trabajo, dentro de los proyectos que tú podías armar como empresa, ¿cierto? Y por otro Claro. lado, tú eres una empresa persona, que tienes la patita persona, que son, bueno, y todos los ahorros que yo tengo como persona natural, ¿hacia dónde los llevo? ¿Cierto? Y ahí hay otro libro que es muy bueno, que es cierto que es uy, se me fue el nombre, pero es la carretera de la libertad financiera o la autopista de la libertad financiera, no me acuerdo exactamente el nombre, soy bien malo para los nombres de los libros, pero en palabras bien sencillas dice, bueno, una de las formas más importantes de generar riqueza justamente son las empresas, los emprendimientos, los negocios, ¿cierto? Y obviamente las inversiones, pero la velocidad que te da el crecer en patrimonio justamente son los negocios. Eh, Totalmente. entonces, como tu proyecto patrimonial, podríamos decir, de largo plazo es tu empresa, también dentro de la necesidad de capital personal, también va a ir más que nada quizás a resguardar tus gastos básicos, porque algún mes que te vaya, o gastos variables también, ¿cierto? Algún mes que le vaya mal a la empresa o un par de meses que le vaya mal a la empresa, normalmente justamente eso hace fracasar a los empresarios que se van quedando sin caja, se van Ujú. quedando con necesidades de capital constante y como no estaban preparados, terminan cerrando las cortinas o entrando en procesos de sobreendeudamiento importante que termina finalmente también haciendo quebrar estas empresas. Entonces, también ahí no te sientas incómoda por pensar que no estás pensando en el largo plazo en inversiones, porque tú, por tu contexto, necesitas tener justamente una patita importante de capital de trabajo para la empresa y otra parte Claro. importante de como fondo de emergencia, como dijiste tú muy bien, para financiar, ¿cierto? Cuando tu empresa no te dé. ¿Qué va a pasar? Los que somos empresarios sabemos que hay meses malos y es muy normal. Y de repente, para el que no está acostumbrado a eso, especialmente los que primero estuvieron mucho tiempo en la vida laboral estable, el vivir meses malos en las empresas es algo raro y frustrante. Entonces con estas son como un poco escudos de protección que te van a hacer decir, bueno, esto es parte del juego, parte de tener una empresa, pero yo estoy preparado, así que no pasa nada, por así decirlo, ¿cierto? Sí, algo así me ha pasado y mira, la verdad si te soy honesta, tuve un mes malo el año pasado y menos mal me salieron como unos trabajos extra de como de poder hacer educaciones respecto como a curaciones en clínicas y cosas así que pude como solventarlo Revertir. bien, claro, pero la verdad es que después de eso como que sentí que esa fue una prueba de fuego. Fue como un, si caigo en pánico, esto no es para mí, si lo logro hacer, voy, como...
Y después de eso como que todo ha ido mejorando mucho y la verdad es que gracias a Dios como que nunca han bajado los pacientes, de Y hecho bueno, solo han como crecido. que han ido incrementándose porque hay una necesidad muy grande Claro. como de curaciones como de pacientes que lo Claro. requieren. Oye, Pamela, igual tuviste suerte, porque imagínate, te puede ocurrir, uno nunca sabe las urgencias de la vida Sí. y no tienes los recursos o de repente no puedes hacer esas horas extra o otro tema. Entonces también tú lo tienes clarísimo, tal como dijo Fernando, el fondo de emergencia es fundamental tanto Muy a ti importante. como persona como empresa también. Claro. ¿Ya? Ese es el paso número uno. Muchas veces la gente piensa que lo primero es invertir y no, es la caja, es el ahorro, es la liquidez y una vez que tenemos un poquito más armado eso, pasamos al paso siguiente que es la inversión, siempre acompañada también de la educación. Nunca dejes de educarte, nunca dejes de escuchar podcasts, de ver videos, porque al final entrar en el mundo se te hace mucho más fácil poder entender cualquier tipo de lenguaje. Exacto. Perfecto. De Yo ahí, pensaba, no sé qué, disculpe, no sé qué opinan ustedes, como yo había proyectado por lo menos tener 6 meses como cubiertos sí. como de este, como fondo de emergencia, ¿no? Y Claro, ojo Como lo ahí, que ahí siempre los necesito. libros te sí, hablan de 6. Ujú, como el mínimo. Yo, es el yo, mínimo. yo te diría que en tu caso, obviamente entendiendo tu lógica de lo que me comentas, que no hay tenido meses malos, etcétera, uno debería estar pensando cercano a 12. Que uno dirá, "Uy, es un exceso de 12", pero ¿por qué? Porque claramente tu inversión principal es tu empresa hoy día. Totalmente, es todo. Eh, Sí. es todo, es todo. Entonces, y el éxito de tu patrimonio quizás en el corto plazo también va a derivar de ahí. Ujú. Ahora, eso no significa que uno no pueda partir de forma progresiva y bajita en también inversiones quizás más de largo plazo. Claro, Porque hay yo estaba algo siendo que como uno menos de... riesgosa este tiempo, por lo mismo. Claro, no sé, por ejemplo, voy a poner un número muy random, pero si yo tengo un flujo de X, quizás tirar el 90% de X a construir ese fondo de emergencia, pero igual ir haciendo el hábito de ir armando un capital que sea más de largo plazo. ¿Y por qué? Porque en el interés compuesto finalmente va a ayudar mucho. Entonces, hay un ejercicio que es bien simple, pero esto es como quizás más educativo, que en 40 años hay dos personas. Entonces hay una persona que en los primeros 10 años ahorra 1.000.000 de pesos mensuales por 10 años y después para de ahorrar, ¿no? Y después otra persona que en los primeros 10 años no puede ahorrar nada y desde el año 10 al 30 ahorra, ¿no? O sea, ahorra el doble de tiempo. Ahorra Claro. 20 años la misma plata que la otra persona ahorró 10. Y la pregunta es, ¿cuál crees que tiene más plata? ¿La persona que ahorró los 10 primeros años, 10 años solamente, o la que ahorró 20 años? No, le agarró 20. No, la que ahorra Ah, 10, mira, justamente, por el... por el interés compuesto. Tal cual. De hecho, el mejor amigo del interés compuesto es el tiempo. Perfecto. Ahí es nueva data para mí. Sí, Sí. no, el tiempo te va a ayudar Así que, muchísimo. por eso partir con un poquito. Hay otro ejercicio que, por ejemplo, pensando en los hijos, por ejemplo, uno le puede dejar 1.000.000 de pesos a un hijo recién nacido por 65 años y prácticamente le pagáis la pensión cuando él se retire. Son cosas chicas y ejemplos quizás que suenan medio volados, por así decirlo, pero finalmente son ejemplos clásicos de cómo ayuda el tiempo a las inversiones que requieren mucho tiempo versus las empresas que requieren mucho tiempo de hora hombre y tú le vas a dedicar muchas horas. Estos hay que dejarlos andar, por así decirlo. Y no requieren tanto hora activa tuya, sino requieren más que pase el tiempo, por así decirlo. ¿Cierto? ¿Y qué tipo de instrumentos ustedes me recomendarían, Sí, quizá? Eso yo ahí, creo que es una pregunta igual bastante amplia. Tendríamos que Mm, entrar a revisar tu tema puntual, tu claro. perfil de riesgo, pero sin duda te quiero dar una sugerencia respecto al fondo de emergencia que estábamos conversando de él. Si bien 6 meses o 12 meses es el tiempo que se necesita, fíjate en tus gastos, no en tu ingreso. Ujú. Los gastos mensuales que tú tienes, que tú necesitas, y al final la construcción va a ser eso. Si tus gastos mensuales son 1.000.000 de pesos, por ejemplo, multiplícalo por 6 o multiplícalo por 12 y ese es el valor que tú necesitas. Y además, algo más completo es agregar de repente seguros de salud, seguros de otras cosas para que no tengas que ocupar toda tu liquidez en esa emergencia. Ya esos son de repente tips chiquititos que te ayudan a crear una mejor caja, un mejor capital. claro, hay un libro bien bueno que habla de la defensa y el ataque.
Entonces, normalmente cuando uno está recién en proceso como de bienestar, lo más importante es primero construir la defensa. ¿Y qué es la defensa? Un fondo de emergencia, estar bien asegurado. Por ejemplo, en tu caso particular, que estáis como independiente hoy día, tenés una emergencia médica, estáis bien asegurada. Un seguro de invalidez, por ejemplo, para ti quizás es clave. Por a veces un motivo tenés un accidente que te impide ir a, ¿cierto?, hacer X cosa, que se active un seguro de invalidez, ¿cierto? Y al mismo tiempo, bueno, en tu caso no hemos llegado a ese punto, pero no sé si tienes deuda o no tienes deuda, también matar esas deudas quizás que son de altas tasas de interés, justamente para quedar como fit, o sea, como sano en la parte de defensa, y ahí No recién tengo deudas. pensar en el ataque. Cuéntanos. No tengo deudas. Ah, ya, Buenísimo. maravilloso. Entonces avanzamos un paso más. Exactamente. O sea, de los 3 de defensa ya tienes uno listo y faltan 2. He sido bien cuidadosa con eso, con las tarjetas, un poco como no gastar más de lo que puedo. De hecho, trato de vivir siempre como con menos igual, como Está perfecto, súper bien, Pamela. O sea, ya Sí. tienes el orden, que eso muchas veces es lo más Es lo más difícil. difícil. ¿Ya? Oye, Pamela, Ujú. sorry, Constanza, y Ah, como para ir tranquilo. capitulando, Ujú. ¿cuáles son hoy día quizás para ayudarte en este espacio los dolores y la inquietud principal donde quizás te podríamos dar una mano y apoyar, ¿cierto? Nosotros dos, Constanza y yo, en base a nuestra experiencia? yo un poco que quería saber, o tenía como ganas de preguntar como si lo que he estado haciendo como que está de alguna forma como correcta o pudiera proyectarse de forma como positiva con mi estado financiero en un futuro. Y bueno, preguntarles un poquito, porque a veces como que tú me calmaste harto cuando me mencionaste lo de como esa ansiedad que a veces genera como no estar Ujú. invirtiendo como al tiro harto o cosas así, porque como que uno siente que un poco que está como atrasándose o algo así. Pero igual ahora como con esta conversación entiendo que es súper importante también como generar esa base sólida para poder seguir creciendo, como Exacto. a través de instrumentos como de inversión como de riesgo por quizás por lo menos más cautelosos por ahora. eh, pero más que nada tenía dudas como Si lo si estabas iba haciendo bien bien o un no. poco, Sí. claro, Sí, porque y todo por eso buen es como camino. pura autodidacta, ser Mm. autodidacta nomás y Sí. Yo un ahí poquito como intuitiva. consejos finales y como para ir concluyendo, primero creo que está en muy buen camino. Felicitaciones por este paso. Primero, emprender es algo muy difícil. Mm, Segundo, tener la constancia y esa persistencia de hacerlo también es súper difícil. Son 2 temas como logrados. Tercero, tranquilidad, porque es un camino largo, Ujú. tanto en el ahorro como más pensando en finanzas personales, pero también la empresa, que es tu principal inversión. Y por ende, por ahí, entender que la diversificación de tu riesgo tiene que ir a tu renta variable la tienes en la empresa. La renta variable es como el activo más riesgoso, por así decirlo. ¿Cierto? Que uno piensa en el Standard & Poor's 500, en el Nasdaq o empresas claro, chilenas, etc. Tu fondo de renta variable técnicamente es tu empresa. Por ende, tú tienes que mitigar ese riesgo con activos de menor riesgo y obviamente para enfrentar debilidades. Y cuando también ya vayas teniendo una estabilidad y que vayas creciendo y vayas también cumpliendo tus proyectos, finalmente ir agregando, ¿cierto?, de a poquitito este colchoncito de activos de mayor riesgo de largo plazo. Y lo otro que yo creo que para ti debería ser clave, pensando ya en este sueño que tenía ahí al principio, es ponte una hoja y trata de poner un checkpoint de en cuánto tiempo y qué cosa quiero lograr de acá a los próximos 1 año, 3 años, 5 años en términos del desarrollo. ¿Por qué? Porque de esa forma después vas a tener que llevarlo a números. Bueno, ya para hacer este primer paso necesito esto Ujú. de capital, esto de trabajo, a estas personas en contratación, etcétera, etcétera. Y esta demanda también de pacientes. Y de esa forma puedes ir poniendo lo que quieres con números y empezar a trabajar en ello. Yo creo que justamente si agarraste un nicho y hay espacio de crecer, apretar el acelerador es justamente lo que uno debería hacer, no pecar de conservador en ese sentido finalmente. Así que eso, claro. escuchándote, obviamente con los pocos minutos que hemos tenido para conocernos, son como las grandes conclusiones y espero que podríamos haber ayudado. Sí, No, totalmente. muchísimas gracias por compartir tu historia, Pamela. Es de todas maneras lo que te ocurre a ti, le ocurre a muchas personas y sobre todo a los que están emprendiendo. Así que por lo mismo creamos este programa para tratar de darles luces y vas bien, vas bien. Vas en los primeros pasos, pero sigue así porque después el resto es fácil. Es invertir, es
tirar líneas con un buen asesor, por supuesto, con alguien que te acompañe y que te guíe, pero lo más difícil es ordenarse, crear un fondo de emergencia y no tener deuda, que es justamente lo que estás tú. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, como que me dejan más tranquila un poco, ¿no? Como que a veces uno tiene esa ansiedad de ir acelerando las cosas, pero creo que, bueno, dando lo mejor de uno como todos los días, tocando más puertas y abriendo como más ventanas al mismo tiempo, creo que uno puede avanzar. Sí, Súper. de todas Eh, maneras. Así que Gracias, muchas Pamela. gracias. De todas maneras, quiero aprovechar este mini espacio para agradecerles a ustedes por su labor, Muchas gracias, porque de Pamela. verdad me han guiado mucho. Su canal de YouTube es maravilloso. Lo he recomendado un montón y de verdad lo agradezco mucho, porque aparte está en chileno, ¿no? Y es como en nuestro contexto. eh, y es súper entendible, así que de verdad muchas gracias por lo que hacen y espero y estoy viendo cómo, bueno, poder asesorarme con ustedes prontamente. Te Ya, pues, Pamela. esperamos, felices. Bienvenida. Ahí te vamos a estar Muchas esperando con las gracias. puertas abiertas. Y bueno, muchas gracias y seguimos en contacto, porque estés muy bien. Seguimos en contacto. Chao, chao, que Chao, tengan Chao, chao. lindo Buen día. chao. día. ¿Aló? ¿Aló? ¿Marcela? Sí, con ella. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hablas con Constanza Baeza, asesora de Patrimor. Te estamos llamando al programa Patrimor al aire. Otra, sí. ¿Cómo estás, Marcela? Bueno, te comento, ya estás al aire en nuestro programa. Ok, Nos súper. gustaría dar una breve introducción, presentar, por Ujú. supuesto, tu nombre, el contexto, por qué estás acá, por qué te llama la atención. Y bueno, después vamos a pasar, por supuesto, con Fernando, que también nos está acompañando acá al costado. Hola, Marcela, ¿cómo Sí, estás? Hola, hola, bien, gracias. Un gusto. súper. Un Entonces, gusto. por favor, preséntate, feliz de conocerte y saber un poco tu contexto. Ujú. Bueno, mi nombre es Marcela. Yo soy profesional independiente hace un par de años. Por tanto, bueno, mis ingresos son en general diferentes a lo largo del año. Ujú. No son mensuales exactamente a final de mes. Eso ha significado igual un desafío, sobre todo al principio, de organizarse, ya que hay meses buenos, meses malos. A veces se junta mucho trabajo, a veces no hay nada. Entonces uno tiene que aprender en ese proceso a repartir, ¿cierto?, las finanzas, a ordenarlas. Y en ese aspecto es difícil dar como un siguiente paso, por ejemplo. Y yo he aumentado, digamos, o sea, buscado las formas para tener más ingresos trabajando más. Esa es Ya, como mi única estrategia por ahora, porque en el fondo intercambio más horas de trabajo por mayores ingresos, porque claro. como mi trabajo es fluctuante, al final agarro las pegas cuando salen, porque no se sabe cómo va a ser los siguientes meses. Entonces un poco esa es la razón por la que he estado muy pendiente de Patrimon con sus consejos, porque cuando uno tiene un ingreso que es más normal, digamos, que es más mensual, de repente uno puede pensar un poco más a largo plazo, pero en mi tipo de trabajo yo la verdad pienso mes a mes. Esa es la forma Ujú. casi de trabajar. Perfecto. Y tú tienes un ingreso totalmente activo, o sea, literalmente depende de tu actividad física para que este llegue a tu bolsillo. Entonces, por eso no has Exacto, dejado de trabajar exacto. a full. Exacto, y justamente, bueno, y para salir de deudas, por ejemplo, Ujú. trabajo más, y ahí yo estoy muy orgullosa porque salí de un par de deudas hace un par de años, y estoy con esas ganas como de seguir creciendo, pero claro, en el fondo me intercambio más horas, y hoy por hoy, por ejemplo, estoy siendo muy exitosa en términos de que Ujú. estoy teniendo muchos proyectos, pero eso significa trabajar de lunes a lunes. Ah, Y no tengo vacaciones hace 5 años, porque como siempre estoy pensando que quizás es la última pega, quizás no me llaman de nuevo, entonces uno igual toma las pegas. Y Claro, termino de lunes a lunes 12 horas diarias. ah. Entonces, claro, digo, en algún momento voy a Tengo que descansar. bajar un poquito. Claro, sí. Pero claro, y tu miedo es cómo bajar esa intensidad sin perder ingresos al final. Exactamente, porque claro, entre más ingresos tienes, quizás vas acomodando tu estilo de vida y tienes gastos. Yo tengo 4 mascotas, soy la única en mi hogar que tiene trabajo, entonces siento una responsabilidad muy grande y frente a esa responsabilidad lo máximo que puedo hacer es tener un fondo de emergencia. Claro, Eso es como lo máximo que puedo optar, es tener, si ya estoy tranquila porque tengo un fondo de emergencia, pero luego arriesgar, puta, ahí se pone un poco más se difícil pone y difícil. veo, por ejemplo, las inversiones las veo como algo muy lejano, como algo Claro, muy difícil de alcanzar o que requiere muchas horas de mi trabajo. claro. perfecto.
Y te quiero preguntar, tú mencionaste el fondo de emergencia, ¿de cuánto has construido, cómo lo has hecho, dónde? ¿Cómo ha sido tu Ujú. experiencia también en ese rubro del mercado o de las opciones que tenemos nosotros para justamente ahorrar o invertir? Claro, el fondo de emergencia, bueno, yo también cuando estaba en un momento con deudas, me hice cargo de eso y empecé con la educación financiera. Ujú. Empecé con cursos, tomando cursos online. Oye, perdón eh, Marcela, ¿por qué? sí, ¿Cómo nació esa...? Porque me imagino que fue como un dolor que se activó con la deuda, que hiciste ese paso para empezar a claro, educarte. ¿Cómo fue? ¿Qué claro. sentiste? No, es una angustia terrible porque soy la primera profesional de la familia. Y cuando yo empecé de muy abajo porque no tenía idea cuánto se cobraba siendo profesional. Mi familia me apoyaba, pero me decía, no, si de abajo se parte, pero claro, no sabía que estaba cobrando, por ejemplo, el sueldo mínimo siendo una profesional. Entonces partí muy de abajo y cuando ganaba muy poca plata, adquirí mucha deuda de tarjetas de crédito, pero la mayoría del tiempo fue por ignorancia, por no saber usarlas, por no Claro. saber las líneas de crédito, Es cómo se muy usaban, común. Sí, muy que es muy común. común porque no hay educación financiera, a pesar de haber salido de una de las mejores universidades del país, no tenía educación Totalmente, sí. financiera. Nada, tenía que comprarme un refrigerador, no sabía cómo se hacía, lo compré a una cuota, ese refrigerador lo terminé pagando 5 veces, entonces en esa angustia y en esa desesperación de no saber cómo manejar, cuando ya te empiezan a llamar y cuando tú ya empiezas a dejar de abrir los estados de cuenta de la tarjeta, yo Claro, en la noche, en la ese madrugada, pánico, por así decirlo. ese pánico terrible y en la No, horrible cuando uno madrugada me aparece. aparece, Claro. es terrible, Oye, Sí. claro, y ahí en la Marcela, madrugada en redes sociales vi algo así. ahí Ujú. tocaste un punto importante y quizás comentarlo y relacionarlo con la audiencia. Hay un estudio Ujú. que muestra que el 70% de las personas sufre de lo que sufres tú. Me Eh, imagino. o sea, Sí. piensa que casi toda la gente. Y uno diría, bueno, quizás los que ganan menos sufren esto. No, es transversal Es a transversal. Es todo el el mundo. orden, exacto. Y lo tocaste tú también porque es algo que uno no es consciente, no sabe que existe. Uno toma la Exacto. decisión de comprar, como dijiste tú, el refrigerador con una tarjeta, no sabe cómo usar la tarjeta, los montos mínimos, las facturaciones, y empieza uno a tomar decisiones sin saber lo que está haciendo y que son decisiones eh, que pueden cambiar tus próximos 5 años, con cosas tan banales como Exacto. comprar el refrigerador, como dijiste tú. Exacto. Yo creo que el refrigerador lo pagué en 5 años, exactamente, con haberme endeudado bueno, y luego haber repactado también, no tenía idea, fui al banco nomás, me ofrecieron repactar, listo, no sabía, lo hice, y claro, terminé en 5 años pagando una deuda de 7 millones más o menos, y yo estaba ahogada en eso. Y bueno, y de noche y en el insomnio, en las redes sociales me empezó a aparecer la educación financiera, y dije, listo, esto es, tengo Te que hizo aprender, tengo sentido, que claro. educarme. Sí. Claro, tengo que educarme y bueno, y respondiendo a la pregunta, en esa educación aprendí que, por ejemplo, los depósitos a plazo eran bastante conservadores, luego venían los fondos mutuos y un siguiente paso podían ser los ETF y hoy tengo mi fondo de emergencia en un ETF moderado. Y ese es como lo que he llegado, ese es lo máximo a lo que he llegado. Nah. Oye, y ahí hay un punto importante que también es quizá un poco de, no sé si miedo es la palabra, o angustia, una angustia quizá un poco más sana que estar sobreendeudado, pero también es en qué invertir, estoy haciéndolo bien, estoy Ujú. haciéndolo mal, eh, y, 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 y escuchándote con los pocos minutos que llevamos obviamente al aire, yo diría que no tienes que tener esa angustia, ¿ya? Mm, ¿Por qué? Porque justamente donde tú tienes el gran riesgo es en tus flujos de empresa. Como bien lo dijiste claro. al principio, oye, ¿qué pasa si un mes bajan mis ingresos, suben mis ingresos? Tú no, claramente un porcentaje importante de tus ahorros no lo puedes tener en activos que sean pensados para los próximos 20 años, porque no sabes exactamente cómo te va a ir el próximo mes. Pero sí uno Claro. puede tener diferentes como canastitos para justamente mitigar esos riesgos. Por ejemplo, algo que es muy utilizado para personas que tienen ingresos muy variables es idealmente tratar de tener presupuestos anuales. Porque uno siempre lleva como la Mm, contabilidad mensual. Entonces, cuando yo tengo la sí, contabilidad mensual y un mes los ingresos me bajan, quedo descalzado. El mes siguiente quedo arriba y se me va desordenando el asunto. Entonces, exacto. ahí uno tiene que usar como la filosofía de las empresas. Llevo un presupuesto anual y trato de ir revisando ese presupuesto anual mes a mes, como le dicen las empresas, los forecasts. Voy pasado, no voy Ujú. pasado, voy pasado, no voy pasado, pero siempre regido al presupuesto anual. Y por ende, yo voy a tener un fondo de emergencia también pensado en ese presupuesto anual.
Que lo típico de los libros, por ejemplo, que te dicen es, ten 6 meses de gasto. Pero esa cuestión para Claro. ti puede ser muy, o sea, no es una recomendación muy aplicable porque de repente puedes tener 2 o 3 meses malos y te comiste todo. Entonces, Exacto. por eso justamente el tener un presupuesto anual, o sea, llevar, ya cuánto voy a gastar en la casa anualmente, ya esto, cuánto voy a gastar en el supermercado anualmente, esto, cuánto voy a gastar en electricidad anualmente, esto, ta, ta, ta. Y tú ya sabéis que con X millones al año viví, ¿cierto? Y por el otro lado vaya a saber los ingresos, ya, yo más o menos esto voy a hacer en el año en ingresos. Entonces yo ya sé que en el año por un lado voy a gastar esto y por el otro lado voy a ingresar esto. Entonces, y tengo, ¿cierto? Un pozo de plata, que va a ser este fondo de emergencia, que va a subvencionar esos meses que quizás quede un poquito descalzado, pero sabiendo que yo voy a recomponer ese fondo en el año. O sea, Claro. ese año no puede bajar el fondo de emergencia, tiene que seguir igual, excepto que salga alguna gasto inesperado, porque el fondo de emergencia finalmente es algo para los gastos inesperados, ¿cierto? O cuando los Exacto. ingresos literalmente se vayan a las pailas 6 meses, no un mes. Entonces, tú tienes que tener como 2 fondos de emergencia. Un fondo de emergencia que literalmente es para emergencias, valga la redundancia, y otro fondo que es como un fondo flotador, ¿cierto? Claro. Ujú. Te ayuda ¿Por qué un para flotador? Porque cualquier claro, cuando un mes desequilibrio. andan las cosas más flojas, funciona el flotador, y cuando el mes siguiente andan las cosas bien, se llena el flotador nuevamente, ¿ya? Que normalmente, llevándolo como un ejemplo más quizás de país, es como cuando los países entran en recesión y salimos a gastar plata. Y cuando las cosas andan bien, empezamos a recolectar plata para llenar nuevamente las arcas, por así decirlo, ¿cierto? Uno como persona también tiene que utilizar justamente esas emergencias, esas técnicas, por así decirlo. Y Claro. eso, si nos fijamos, son 2 inversiones que son instrumentos de corto plazo, de alta liquidez, de bajo riesgo, y mayoritariamente podríamos hablar que son fondos como, por ejemplo, bonos o pagarés o depósitos a plazo, ¿cierto? Bancarios y corporativos de empresas. Y con eso tú tienes que estar tranquila. Y claro, pensar quizás en el largo plazo, jubilación, etcétera, es algo que tienes que ir en una tercer carril construyendo de a poquitito, con capitales que te Ujú. vayas sintiendo cómoda quizás. Un poquito todos los meses tratar de forzar un 10%, un 5%, ir construyendo esto. Pero donde tiene que estar el foco es, hoy día, Marcela, ¿tú tienes estos 2 fondos listos? Sí, no. Ahí va una pregunta abierta. ¿Te podrías decir, hoy tengo estos 2 fondos listos hoy día? Yo diría que tengo el fondo de emergencia como el colchón principal. Tengo el que me permitiría vivir por 6 meses. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, la segunda tarea podría ser armar este flotador, haciendo Ujú. este presupuesto anual y decir, bueno, yo nuevamente tengo un descalce mes a mes de, no sé, voy a poner un ejemplo súper súper burdo. Si ganaba 1.000.000, hay algunos meses que gano 50% menos. Entonces tratar de construir esos vaivenes con este nuevo fondo. Es decir, ya sé que yo tengo descalce de más o menos 3 millones de pesos al año, para arriba y para abajo. Entonces eso me va a servir como flotador. Y ya teniendo esas 2 tareas listas, también paralelamente partir con, oye, armar una estrategia pensando quizás ya en el más largo plazo. ¿Por qué? Porque por lo que yo entendí, y obviamente ahí corrígenos y esto es un espacio para intercambiar ideas, es que justamente tu trabajo depende mucho de ti. Entonces Sí. si yo tuviera tus pantalones, yo tengo 2 alternativas. A, contrato gente y trato de enseñarle a esa gente todo lo que yo sé para que como un grupo hagamos eso mismo, donde yo pueda descansar un poco sobre, obviamente quizás dejando un poco de ingresos por el lado, pero al mismo tiempo descansando en tiempo, ¿cierto? Que también es un desafío porque es lidiar con personas, es, ¿cierto? Ser mentor, ser líder, llevar planillas de contabilidad, o sea, tiene sus desafíos, pero es una forma. Y la otra forma es decir, oye, ¿sabes qué? Mi negocio no da para crecer con más personas porque es muy uno a uno. Y ahí obviamente el tener un patrimonio que en el tiempo te vaya alivianando la carga va a ser genial. Quizás en tu caso, pensar en lo típico que sale como en las redes de pensar en una jubilación o libertad financiera no es tema. Para ti quizás es no trabajar de lunes a lunes y trabajar de lunes a viernes. Y para eso necesitáis, no sé, pues hoy día para trabajar de lunes a lunes, no sé, ganas 5 millones de pesos, por decir algo, y de trabajar de lunes a viernes ganaría ahí 3. Bueno, necesito un fondo para construir que me genere ingresos por 2, por dar un ejemplo burdo, ¿cierto? No sé qué opinas tú, Constanza. Claro. Totalmente. Es hoy el objetivo. O sea, prácticamente lo que tienes que hacer, tienes 2 opciones. O externalizas ese trabajo
¿O te preocupas de fomentar algún tipo de caja de ahorro por si un día quieres irte de vacaciones? Como tú misma dijiste, no has salido hace mucho tiempo. Me quiero ir de vacaciones 3 semanas, pero si dejo de trabajar esas 3 semanas, ¿de dónde saco los ingresos? Tal vez con un ahorro, una inversión, algo que tenga un plan B, una carta bajo la manga, te va a ayudar muchísimo, sin duda. ¿Ya? Entonces, esos son tus caminos. El día de hoy también no le temas a las inversiones. Hay mucha educación financiera en el ambiente, en las redes sociales, en la web. Sí. Claramente las personas así como tú también se están interiorizando de a poco. Entonces, lo que te falta realmente es tirar líneas, tener una lluvia de ideas de los objetivos a corto, mediano y largo plazo que quieres hacer para poder comenzar a medirlos, a poner más en detalle, tener claro cuánto necesitas, qué es lo que tienes que hacer, en cuánto tiempo lo necesitas, cuánto tienes que, en monto, cuánto necesitas para poder llegar a esa meta. Y bueno, claro, siempre está la opción de poder apoyarte de algún asesor, de algún equipo, algún profesional detrás que te ayude justamente con esas directrices y que también te entregue las herramientas, porque hay tanto en el mercado que uno no sabe por dónde partir. Oye, y ya que estamos en Exacto. este espacio, Marcela, no sé si quieres partir quizás con algunas líneas de que te podamos apoyar, ya hablando un poquito quizás de números más duros con nosotros, y de esa forma ya te podamos asesorar, recomendar, y quizás no dar consejos tan al aire, sino más targeteados, por así decirlo. Claro. Sí, o sea, yo entiendo todo lo que me dicen y efectivamente en mi trabajo hoy yo sí puedo empezar a delegar. De hecho, esa es la razón por la que estoy entusiasmada en esta etapa, porque los clientes que me están llegando me están pidiendo equipos de trabajo en el que yo ni siquiera tengo que participar. Entonces yo podría solo coordinar equipos de trabajo que hagan la pegadura, digamos. Entonces, esa es la razón por la que en el fondo cuando más empiezan a llegar los clientes, o mejor tú sientes que te empieza a ir, claro, este miedo empieza a aparecer también como de la misma proporción un poco, como que en el fondo en un trabajo más tradicional estaría quizás más tranquila, pero como ese trabajo se ve que va creciendo, claro, empieza un poquito la ansiedad, y lo mismo que ustedes mencionaban es que en las redes está lleno de mucha información, en la que uno también se puede perder, y también mucha ansiedad de sentir que estás tarde. Hay como yo tengo 35 años y yo siento que estoy así como atrasadísima, como que ya lo empecé, así como que no lo logré. Entonces, eso también es como una ansiedad que me agradezco mucho que ustedes me la transmitan, de decir, estás bien, o sea, en el fondo hay que tirar líneas. Yo nunca había pensado en un presupuesto anual, creo que eso fue lo que realmente me voló a la cabeza, porque siempre lo había pensado en mensual. Y claro, era tan a corto plazo que era como un paso tras otro nomás. Claro. Y pensar en Y eso anual mismo te abruma, porque al final Claro. Es como que una empresa haga eso mismo y esté abrumada mes a mes porque se desvió un poco. Eso no tiene sentido. Hay que pensar en las cosas anuales, y quizás las empresas piensan normalmente con presupuestos de 5 años. Claro. Entonces, y después va modelando la cosa año tras año. Entonces también ahí, como lo dijo Constanza, pensar en eso, bueno, qué viene ahora, cómo proyectar, y ahí también hay algo que tocaste tú, que lo quiero llevar al otro lado que comenté, que también el entorno nos lleva a siempre querer más, que es bueno porque nos obliga a crecer, pero tampoco es lo necesario. Y ahí también es una pregunta para autodiagnóstico de, bueno, ¿hasta qué punto quiero crecer? ¿Hasta qué punto quiero tener equipo? ¿Hasta qué punto necesito gastar? ¿Y dónde voy a estar tranquila? ¿Dónde yo me siento tranquila? ¿Con qué calidad de vida me siento tranquila? ¿Qué necesito para eso? Y acá te doy 4 como grandes tópicos que yo creo que son importantes a revisar. Ya hablamos de fondo de emergencia, fondo flotador, como lo dije, presupuesto anual, pero el punto 1, y pensando en quizás de estar más tranquila, es decir, bueno, tener un fondo que me permita trabajar menos. Aparte de tener gente que trabaje para mí, pero también tener algo que, bueno, si esta gente se va, tengo la otra patita, ¿cierto? Por ende, tener un fondo que trabajar menos. Y ahí, una de las técnicas para calcular ese monto es cuánto yo quiero financiar por 170. Déjalo como anotado en algún lado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero subvencionar, por así decirlo, gastos mensuales de 1 millón de pesos, para poner un ejemplo burdo, yo necesito 170 millones. ¿Cuánto tengo que ahorrar para llegar a esos 170 millones? Ya te voy a poner ahora porcentaje. Bueno, para llegar a ese capital desde cero,
yo puedo ahorrar 20%, 30%, 40%, 50% de mi sueldo o de mis ingresos. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo ahorrara el 20% de mis ingresos, más o menos me debería demorar entre 15, 18 años más o menos en lograr ese fondito, Ujú. ¿ya? Si yo Ujú. ahorro 30, por ejemplo, que por ejemplo tú podías apretar esas perillas por un tiempo porque tenés la factibilidad de trabajar quizá un rato más, bajar la intensidad, Claro. etcétera, ahorrar un 30, o sea, si yo, pues voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Gano 1.000.000 de pesos, ahorro 300 lucas, yo me voy a demorar alrededor de 12 a 15 años, ¿ya? Claro. Y ahí estamos hablando, y uno de tus miedos es que estoy muy atrasada. Acá estamos hablando de Ujú. 12, 15 años, no es tanto. Claro. ¿Cierto? Y acá no Sí. estamos hablando de que te vaya súper bien en tu empresa, que lo más probable es que sea así, que eso aceleraría todo este dinamismo. Acá estamos hablando de con un poquito de ahorro, vamos a llegar a esta meta y con eso voy a estar tranquila. Piensa en un 20%, que tú puedes mover esa perilla quizás, y ya en 20 años, para poner un plazo súper largo, 20 años en una cuenta 2 de la FP, fondo C, por decir un ejemplo súper aplicable Ujú. de forma rápida. Y en 20 años llegas a ese colchoncito de decir, oye, ya estoy listo. Y lo más probable es que, a mí me pasa, porque también soy finalmente empresario, trabajador independiente, dependiente, hago todas las cuestiones, Ujú. yo voy a trabajar hasta que me muera. Entonces, técnicamente, Claro. a mí no me desespera pensar en la jubilación, Es cierto. no me quita el sueño, porque yo sé que a mi trabajo me gusta mucho y siempre voy a estar trabajando hasta el día último, quizás el último día que esté antes de morirme, ¿cierto? Voy a seguramente Exacto. asesorar a alguien. Entonces, la jubilación ni siquiera cumple un marco temporal en mis objetivos. Hay otros objetivos que son mucho más buenos. Por ejemplo, para mí fue muy importante poder, cuando tuve hijos, poder subvencionar tiempo para trabajar menos en ese tiempo y poder estar con mis hijos, por ejemplo. Oye, Fernando, yo Claro. quiero agregar un punto súper importante para Marcela, porque hasta la fecha hemos estado conversando de tu empresa y quizás de los proyectos que quieres hacer, pero ¿cuáles son tus proyectos personales que tampoco son menores? Ya, porque acá tú puedes armar objetivos para todo, inversión y ahorro para todos los puntos, pero ¿qué es lo que realmente te motiva? Eso es súper importante tenerlo claro, porque si no uno pierde el hilo, pierde el horizonte de qué es lo que estás invirtiendo, uno comienza a dar pasos al azar, al aire. Entonces, así también es importante que separes lo que quieres hacer con tu empresa y también lo que quieres hacer como para ti, como Marcela, como persona. Chao. Sí. Exacto, sí, esa es una buena pregunta porque muchas veces uno está como andando en la bicicleta sin saber para dónde va. Chao. Entonces, y lo que mencionan de la jubilación también es súper importante, que uno de padres trabajadores, claro, hay un límite, hay una fecha límite que se va a acabar. Entonces, uno entra en ese mismo círculo, pero al tener esta independencia o al haber optado a otras cosas, en realidad esa fecha límite que tú acabas de mencionar, tienes toda la razón. Para mí tampoco existe realmente. O sea, Chao. como que Ahora eso no jubilarse, significa, claro. no significa que uno se relaje en un 100%, porque conozco también Claro. el caso totalmente en contra, que es el médico que está trabajando hasta los 80, full todos los Sí. días, porque justamente o sea, no se aprovechó el preocupó los tiempo, 40 claro. años que le iba Sí. muy bien, ¿cierto? Y terminó finalmente teniendo que trabajar extra mucho tiempo en el otro ejercicio. O sea, también tiene que haber Sí, un equilibrio, muy bien. pero súper importante eso, Sí. porque hoy día yo diría que el entorno es abrumador, como tú bien dices, está lleno de información. Cada influencer o cosas por el estilo cree que no estoy diciendo que no sepa, pero finalmente da un discurso que no necesariamente es para uno. Claro. Y como no es para uno como se guía por las cosas generales, se puede abrumar un poquito. Y justamente Claro. como lo estamos viendo ahora, en tu caso no es así. Pues, son objetivos distintos, metas distintas, planificaciones distintas y obviamente herramientas que vas a ir tomando en el proceso que son distintas a lo que quizás es una compañera tuya de la U, que te la vaya a juntar, te vaya a ver con ella el fin de semana, ¿cierto? En algún evento, en alguna cena, y vaya a hablar de las cosas y su realidad es totalmente distinta a la tuya. Son misma profesión, ¿cierto? Compañeros de la Claro. universidad, familias parecidas, etcétera, pero en términos financieros son totalmente distintos y por ende los consejos para uno y para el otro son Muy totalmente distinto, distintos. le sirve un plan distinto, una estrategia. Entonces, nunca compararse Exacto. en este Sí. ámbito de las inversiones y las finanzas. Sí. Mm. Sí, eso es muy cierto igual. Y en cuanto a los objetivos, yo, bueno, así como los siguientes pasos que algún día me gustaría dar, son, por ejemplo, los ingresos pasivos. Por ejemplo, poder comprar algún departamento de inversión o, no sé, estacionamientos, bodegas, o lo que Algo sea. que te genere Y un yo- ingreso automático.
Claro. algo que tenga un ingreso un poquito más automático, en el que yo no esté intercambiando necesariamente horas de trabajo por dinero. Yo creo que esa es como una gran meta, de tener ingresos que un poco se muevan solos. Esa es Mira, como una súper idea. bueno. Ahí piensa que en esa meta quizás la estás cumpliendo hoy día. Si tú estás invirtiendo en... Hay 3 categorías de activos. Así como hay millones de activos, pero los más generales. Están las Ujú. acciones, ¿cierto? O fondos que tengan Ujú. acciones. Está la deuda, que son fondos de deuda. Y fondos Ujú. o activos inmobiliarios, como bien dijiste tú. Los 3 técnicamente generan ingresos pasivos. El primero, Ujú. como yo como dueño de una empresa, recibo las utilidades. Cuando compro un fondo de Claro. acciones, voy recibiendo en los años las utilidades. En la deuda, técnicamente mi ingreso pasivo es el préstamo. Pues yo presté plata y recibo el interés de vuelta. Que es si yo te presté Claro. 1.000 pesos a ti al 7%, mi interés pasivo o mi ingreso pasivo es el 7%. Y en la parte inmobiliaria son los arriendos, ¿cierto? Entonces, hoy día uno desde muy poquito con este proceso de invertir de poquitito a poquitito a poquitito, por ejemplo, este 20%, un 15%, ir subiéndolo, automáticamente ya vas a tener instrumentos que generen ingresos pasivos. Claro. Y eso es súper importante. Desde hoy día puedes tener ingresos pasivos. Quizás ese ingreso pasivo es muy chiquitito, pero va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir Sí, lo puedes creciendo. potenciar con Sí. ayuda, con buen guía. Y ahí un punto, y como va a ir terminando el espacio, y Ujú. obviamente agradecerte primero por haber compartido todo esto con nosotros, otro consejo que también es muy bueno para ti, porque como vas a ir subiendo esos ingresos en el tiempo por tu empresa, esto es una recomendación que sale en un libro, que es poder, cada vez que tú tengas un poquito más de ingreso, déjate una tajada Ujú. para ahorro. Quizás hoy día me puedes decir, oye, sé que no puedo ahorrar tanto. Ya, da lo mismo. Pero déjate anotado, quizás como un contrato personal, que el próximo vez que te tengas un nuevo, ¿cierto? Una nueva pega, y por ende te va a Ujú. aumentar un poquito más las lucas, dejar ojalá un 50% ya targeteado para ahorro. Y el otro te lo gastáis y disfrutáis porque te fue muy bien, ¿ya? Y de esa forma Claro. vas a ir acelerando la factibilidad de ahorrar, ¿ya? Porque uno no se da cuenta, pero uno en la vida laboral un montón de veces le suben el sueldo, solamente que uno constantemente va gastando más, por eso no ve el ahorro. Pero si uno Claro. nombrara en 60 años o 40 años de Vega, te han subido, a uno le suben, no sé, fácil unas 15, 20 veces el sueldo. Durante, obviamente, un periodo largo. Pero cada vez que uno le suben, como también está gastando, queda sin ahorro. Entonces, cada vez que uno tengas un nuevo proyecto, tengas un nuevo ingreso, sacarte automáticamente una tajada para ahorro y de esa forma vaya a acelerar de forma muy agresiva ese capital que vas a necesitar para tener tiempo. Que finalmente tu objetivo, por lo que estoy entendiendo, es tiempo. Sí, esa es la base, Sí. la base, Fernando, Ujú. de poder tener el hábito del ahorro, que no es fácil, ojo. Yo siempre insisto, le digo a mis clientes, es el paso más complicado, organizarse con las finanzas, gastar menos, tenerlo en orden y ahorrar. Súper. Así Bien, que Marcela. muchísimas Oye, gracias Constanza, por gracias. compartir. Marcela, muchas gracias por esta instancia. Espero que te hayamos Sí. ayudado un poquito, aunque Sí, sea. muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a ustedes. Yo lo sigo hace tiempo. Creo que antes que se llamaran Patrimor también lo seguía. Así que muchas gracias. Aprendí mucho. Así que en un ratito, en un par de minutos. Y esto sin duda me pone nuevas metas para sentarme a planificar. Es lo más entretenido igual. Si uno cuando se pone a pensar en su futuro también lo pasa bien. Así que Perfecto. muchas gracias también. Muchísimas Bien, gracias, Marcela. Que Marcela. tengas un lindo día y que estés muy bien. Gracias. Nos estamos viendo. Igualmente. Chao, chao. Chao, Bien. chao. Chao, chao. ¿Qué tal a todos? Vamos a partir con la sección de educación financiera, donde vamos a comenzar con los 4 pilares fundamentales para tener una buena salud financiera. Entonces, Fernando, ¿con cuál partimos? ¿Flujo de dinero? Yo creo que es el clave para toda persona que está, ¿cierto?, partiendo. Diría que el flujo de dinero es el más importante porque es como no es la piedra angular de todo, pero es la base, ¿cierto?, de tener una salud financiera clave. ¿Ahorras o no ahorras? Y acá es importante hacerse ciertas preguntas. ¿Cuánto estoy ganando de ingresos? ¿Cuánto estoy gastando? ¿En qué lo estoy gastando? O sea, si no llevo ese orden, ¿cómo voy a saber después planificar o tirar líneas para tener un objetivo más claro? Claro, y quizás también lo principal del flujo, porque claro, quizás algo más sencillo es cuánto gano, cuánto gasto, y si llego a cero,
la respuesta es nada. Entonces, la pregunta de rigor es, ¿cuánto gano? Ahí hay una primera patita. ¿Cuánto gano en relación a lo que puedo lograr? ¿Estoy ganando bien? ¿Estoy ganando mal? ¿Puedo ganar más? ¿Cuál es mi proyección de renta? Nadie hace ese trabajo, que es algo mucho más importante quizás que el gasto, que es cuáles son mis proyecciones reales de renta en relación a lo que quiero hacer. Y si no, ¿qué voy a hacer para lograr eso? Profesionalmente hablando. Voy a estudiar más, voy a ¿cierto? Educarme, leer libros, juntarme con gente que me ayude a, ¿cierto? Y con eso poder ir guiándome a mi meta de ingreso. Y sí, esta pregunta igual es bastante amplia porque acá tenemos personas de distintos rubros, distintas partes. De repente hay gente que no le alcanza para ahorrar. ¿Qué hace cuando tiene objetivos? Simplemente tu punto es cómo puedo generar más ingresos, de dónde puedo sacar, qué puedo hacer para comenzar a generar más ingresos, para acostumbrarme a tener un gasto responsable, un gasto constante. Y de ahí también comienzo a sacar raíces, porque no es fácil, no todos yo creo que pueden ahorrar, porque la mayoría está acostumbrado a gastar tal vez el doble de lo que uno gana. Yo gano 1, gasto 2, eso es un error muy común, sobre todo acá en Chile, pero yo creo que va muy de la mano con eso, el flujo de dinero es la base. Claro, y ahí tocaste un punto en que cuánto gasto. De repente uno no tiene como números que uno debería pseudo respetar. Ejemplo, gastar un X porcentaje que no debería ser más de entre el 15 al 30 tope por ciento en vivienda, ¿cierto? Más o menos cuánto debería ser un presupuesto de supermercado, no debería ser más o menos del 10% de los ingresos. Cuánto es el porcentaje que uno debería llevar a transporte, que debería ser más o menos un 5%. Cuánto gasto yo en términos de extras, ejemplo, educación, cosas personales. Claro, gastos personales, más variables. Hay un tema que quizás me estoy metiendo en tierra media complicada, pero es también la educación. Hoy día los colegios son no extremadamente caros, porque todos siempre han sido caros. De hecho, al otro día hablaba con alguien, decía, no, es que los colegios están muy caros, o sea, valen lo mismo que hace 15 años atrás, solamente que ahora están ajustados por inflación. ¿Cuánto gasta ahí? 300 lucas ahora son 700 en 15 años, lo normal. Solamente que uno no se da cuenta. Pero claramente tiene que ir en la parte de un presupuesto. O sea, ¿cuánto yo voy a gastar en educación de los niños? Ya X. Y eso tengo que sacarlo de algún lado. Qué importante punto. Sabes que yo siempre le hablo a mis clientes cuando me preguntan, ¿el tema de la educación de mis hijos es un gasto del hogar o un gasto personal? Personal. Yo le digo un gasto personal porque tú escoges dónde quieres tener a tus hijos. Tú escoges si el ingreso te alcanza o no, o si quieres tenerlo en un colegio que tal vez vas a tener que vivir con lo justo, pero para que tu hijo vaya a ese colegio, cumpla ese estándar, al final es un gasto totalmente personal. Totalmente personal. O sea, si uno está dispuesto a pagar eso y quizás no le alcanza justito, claro, vaya a tener que sacrificar vacaciones, sacrificar gastos excesivos, quizás no vivir en donde quisiera vivir, quizás no cambiar el auto cada 2 años, pero son decisiones que uno tiene que tomar. Tal cual, tal cual. O sea, si uno gana un montón, claro, uno puede permitirse más de todo eso, pero si uno tiene un presupuesto limitado, tiene que ser una partida personal. Y hay que ser realista. ¿Y cuánto es lo que uno debería gastar personalmente? Si uno dice yo sugiero no más del 30, y acá toco un poco el tema de una estructura de planificación que recomendamos bastante, que es el 50-30-20, donde el 50% lo ideal es que no supere eso de tus ingresos y que ahí conlleva todo lo que es gasto hogar, gastos fijos, lo que tienes que pagar siempre, el agua, la luz, el gas, el dividendo, etc. Gastos personales no más del 30, donde acá puedes tener gastos fijos, como por ejemplo un servicio, una suscripción al gimnasio, o también gastos variables como las salidas a comer, que no son gastos de hogar, el delivery que uno se pide, que acá somos muy buenos para eso, la educación, y al menos, como mínimo, ahorrar o invertir el 20%. Si no puedes, parte a poco. Partamos con el 5, después vamos avanzando un poco, vamos con el 10, vamos con el 15, hasta que te acostumbres a ahorrar el 20 y que ese sea tu base. Y más adelante, si puedes ahorrar más que eso, maravilloso, porque vas a cumplir más rápido tus objetivos, pero ojalá que eso sea una costumbre, no menos, del 20%. Sí, totalmente. Ahí diría que por eso es la piedra angular, porque finalmente una de los retos que uno tiene, y que la mayoría yo creo que le hace un poco caso, trata de poner el potito en las murras, es abrir la cuenta bancaria, extraer las cartolas, darse la lata de ver cuánto gasto en cada partida y categorizarlas, porque al final, volviendo al punto, gano 5 y gasto 5,
o gasto 5 o sea, gano 5 y gasto 4,5, ahorro 500. ¿Qué significa eso? Si alguien no hace la matemática de ponerse a ver todos los extractos, gasto 500 lucas en supermercado. Me acuerdo que una vez lo hicimos con unos clientes, gastan, no sé, 500, 600 lucas en pedidos de comida rápida. Al mes, wow. Y dice, no me había dado cuenta que gastaba tanto. Pero ¿sabes qué pasa más de lo habitual? Pasa mucho. De hecho, salió un Sí. estudio, me acuerdo, hace poco de la cantidad de plata que, especialmente los millennials, se están gastando en términos de delivery. Como son atractivos con un botón, uno dice ya que son 100,000 pesos o que son 200. Pero si uno lo lleva a chuta, ¿cuántos 200 ahorrados por 10 años? Un montón de plata. Ya, quizás, obviamente, no matemos que no vaya a pedir nada al delivery, pero en vez de pedir 4 veces a la semana, pide Se controla, una. claro. O sea, arma un presupuesto futuro, déjalo listo. Una recomendación que siempre doy. No tengas tu presupuesto del mes que pasó porque ya lo gastaste, ya fue, tienes que pagarlo igual. Velo hacia el futuro. Arma tu presupuesto, haz una lista de los gastos que podrías tener. Dentro de eso, igual, date tus gustitos, sal a comer, pide delivery. Si, tampoco hay que ser tan estructurado, pero en orden. Y eso automáticamente alivia. Al final, si acá estamos hablando de estrés financiero, no quien llega más rápido a una meta. Entonces, una carrera es ¿por qué estoy tranquilo? Está estudiado que alguien más tranquilo financieramente hablando es el que lleva sus finanzas en orden. No es que ahorres un 50%, es, oye, ten claridad de cuánto ganáis, cuánto gastáis y vive tranquilo con eso. Eso te va a dar tranquilidad. Sí. Y automáticamente, otro tema importante, y pasando al segundo punto, es la deuda. Las deudas. Mucha gente nos llega y dice, no, es que quiero invertir, bla, bla, bla. Oye, vemos su estado de situación y tiene deuda de consumo, tarjeta de crédito, línea de crédito, y es, ¿qué estáis hablando de ahorrar o invertir? Si acá podéis ahorrar para pagar esto y tenéis interés, o ganaste 35%, por así decirlo, en las inversiones, que es pagando tus deudas. Y hay puntos claves. ¿Qué es tener buena deuda, mala deuda? ¿Qué es estar sobreendeudado, no endeudado? Ahí sí nos podríais decir. Y claro, ¿qué es? O sea, la deuda buena, que es un concepto muy, muy útil, es cuando nosotros nos endeudamos pero para adelantar una utilidad. Por ejemplo, pido un crédito, no sé, hipotecario, me compro una propiedad, pero esa propiedad yo la invierto, la arriendo, la construyo, después la vendo, genero plusvalía, etc. En cambio, una deuda mala es cuando me endeudo para adelantar un consumo. Me fui de vacaciones, llegué con deudas porque no las pude pagar por tarjeta, exploté la tarjeta de crédito, me veo en la obligación de pedir un consumo. Al final, claro, estoy pagando mis vacaciones, termino pagando más por los intereses, pero ya fue, ya viví las vacaciones y no me generó ningún retorno monetario al menos. Eso hay que tratar de evitarlo y hay que separarlo. O sea, las deudas tratemos de que jueguen a nuestro favor, principalmente. Sí. Ahí hay 4 ratios que son súper importantes para la salud financiera en deuda, que es cuánto gasto de mis ingresos en deuda, que uno no debería gastar más del 40% entre hipotecarios y consumo. Claro. Como total. Idealmente que sea un 25, un 30. Eso es como estar fit. O sea, como si queréis estar bien, ojalá 25. Ya 40 es como que estáis en la zona crítica y ya sobre eso estáis pésimo. Después, ¿cuántas veces de deuda tienes en ingreso? Ejemplo, tengo, voy a ser súper exagerado, pero para que se entienda el punto. 50 millones de consumo y gano un palo. ¿Qué significa eso? Que tengo 50 veces mis ingresos en consumo. Eso está pésimo. Uno debería tener alrededor de 7 veces. Entonces yo gano un palo, idealmente como tope, 7. Eso significa como tope, no significa que uno lo tome, ¿ya? Y esos 2 ratios creo que son clave, porque el tercero va en relación a los hipotecarios, que uno debería tener alrededor entre 45 y 55 veces los ingresos en hipotecario, ¿ya? Y ahí vienen 2 preguntas que te quiero hacer, Conti, que las escucho mucho. Primero, ¿es bueno si me puedo comprar, no sé, un refri? Lo habíamos escuchado, ¿me lo compro con tarjeta sin interés o lo pago al contado? Mira, buena pregunta. Depende. Tengo mi fondo de ahorro, pero lo tengo solo para eso y la opción es, lo pago al contado, pero saco de mi caja, de mi liquidez, o tengo la opción, por último, de comprarme este refrigerador que en 6 cuotas, sin interés. Tal vez yo le sugeriría, puta, aprovecha, si la tarjeta de crédito te genera puntos, lo puedes pagar sin interés, págalo en cuotas ordenado, que esas cuotas no superen más allá de tu 15% mensual, y así no ocupas tu liquidez, tu caja, que por supuesto te va a servir para otras cosas. Pero por otra parte, tengo caja, pero además tengo ahorros libres que puedo gastar, puedo darme este gusto
Entonces, ¿para qué vas a ocupar la tarjeta de crédito? Pero depende. Yo creo que esa pregunta también es bastante puntual. Personalmente, yo lo que haría, ocupo mi tarjeta de crédito que la estoy juntando con puntos, aprovecho la instancia sin interés, a pocas cuotas, por supuesto, y así no ocupo mi caja, toda mi liquidez para ese utensilio, esa tecnología en puntual. Pero claro, eso es principalmente no utilizar tu caja, tu liquidez, que la puedes ocupar en otras cosas, pero si vas a tener la tarjeta con intereses y vas a pagar de más por ningún motivo. O sea. Sí, no, ahí claramente sí con intereses cero, pero un tema que duele o mucha gente se plantea y ahí pisa el palito cuando es sin intereses, con intereses. Porque todos lados te ponen, puedes pagar hasta en 85 cuotas, pero con intereses. Ahí es pésimo. O sea, la recomendación es cero. ¿Por qué? Porque los costos de las tarjetas son muy altos, igual que las líneas. Pero hay un segmento bien acotado que son decisiones que quizás son de activos de largo plazo, o activos entre comillas, utensilios de la casa, hasta el mismo auto. ¿Cuánto te va a durar eso? Que puede durar 5 o 10 años y ahí idealmente pagar en el máximo de cuotas que por mes sale sin interés. Pues al final, el tema es, yo diría que eres ordenado o no eres ordenado. Si eres ordenado y hay un presupuesto y tenéis eso calzado, check. Si no sabéis cuánto ni siquiera gastáis y estáis comprando, y decís, no, es que sin intereses, pero al final llenaste el cupo entero de tus gastos futuros con compras sin intereses, al final es pésimo porque al final igual te estáis haciendo un daño. Totalmente. Entonces ahí son cosas importantes. De hecho, el otro día, por ejemplo, compramos un robot, estos robots de Easyway, que son para hacer las comidas. Yo lo pagué en 12 cuotas, que era sin interés. Lo que tú esperas que te dure. ¿Por qué me hice la analogía? Dije, bueno, era como 300 lucas, más o menos, 12 cuotas, 25, 27 lucas. Bueno, el Uber es una salida a comer. Entonces, tengo que eliminar una salida a comer del presupuesto y lo hago comida en la casa con la maquinita. Esa fue mi analogía, por supuesto. Cada uno tiene que hacer sus contabilidades, pero que al final sean serias, ¿no? Y ojo, también, tal como dices tú, okay, tengo varias deudas pequeñas, corto plazo, pero que en total eso no supera idealmente mi 15% mensual. Claro, tal cual. Ese es el top. Hay un tema importante que uno no tiene idea, que es cuánto compráis una cosa 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le panís en cuota y después nunca te dais cuenta cuánto en verdad tenéis gastado. Porque es difícil de verlo en la tarjeta. O sea, mucha gente no, o sea, ni siquiera gasto hormiga, comprarme una máquina, después el auto, después el refri, después salir de viaje, etc. Son gastos grandes que queda el cupo usado, pero nunca cacháis cuánto lleváis, cuánto te falta. Nunca podéis hacer esos cálculos. Uno que es ordenado cuesta. Imagínate a alguien que no tiene idea. Entonces, por eso hay que tener cuidado con ese tipo de... Totalmente. Entonces, deuda obviamente es un tema importante. Estoy bien, estoy mal financieramente hablando, ahí dimos los porcentajes. Ahorro, no ahorro, 20% del ideal, lo dijimos. Y el otro punto importante es en qué estoy. Inversiones. O sea, más que en inversiones, cómo estoy patrimonialmente hablando. Sí. Porque, ¿qué significa estar bien patrimonialmente hablando? Claro, estar tranquilo, tener cubiertas ciertas cosas básicas. Tengo mis metas claras, ese es el punto. Tengo mis metas claras, tengo las directrices, estoy tomando los caminos y también va muy de la mano con lo que hablamos en las llamadas. Caja, fondo de emergencia, y de ahí me pongo a planificar una inversión, pero una inversión ¿para qué? ¿Y en qué me pongo a invertir? Tengo acciones, tengo inversión inmobiliaria, tengo criptomoneda, tengo ¿qué? ¿Cómo lo hago? Siempre les recomiendo a los clientes ideal, si puedes hacer todo eso al mismo tiempo, mejor, porque vas a diversificar. Pero ese objetivo a largo plazo, lo vas a hacer para tu jubilación, lo vas a hacer para la educación de tus hijos, lo vas a hacer para irte a vivir al sur, tener el sueño soñado de aquí a 10, 15, 20 años. O sea, primero ponle nombre, planifica, organiza cuánto es lo que tú necesitas para ese fin y luego vas viendo qué tipo de productos te pueden servir en el mercado. ¿Y cuánto tengo que ahorrar? Claro, y cuánto tengo que ahorrar y si es que el perfil de riesgo que yo tengo versus lo que necesito me acompaña también, o sea... Hay un punto importante, ponerle números a los objetivos. Que esos son clave. Y objetivos que no sea siempre pensar en la jubilación y que se pague todo con esa plata, sino tú dijiste la universidad, el cambiar la casa, el cambiar el auto, el irme de viaje cada 2 años. No sé, son objetivos que uno puede tener dentro de uno como persona, que eso tiene un número y uno puede ahorrar para eso. Y uno no le toma el peso, pero si uno, voy a poner un objetivo de 4 años, no se me ocurre ahora ya, nació un hijo,
Esto es porque viene un hijo en camino, otro más, pero nace un hijo y tú sabes que en 4 años más entra al colegio, ¿cierto? Todos sabemos eso. Yo perfectamente podría ahorrar desde hoy día el 4.º año para juntar la plata o juntar algo de plata para pagar el colegio. Todos sabemos cuánto vale un colegio anticipadamente, ¿cierto? Entonces yo podría pagar anticipadamente por 4 años el colegio de un futuro hijo. Ahí los cálculos muestran que si uno hiciera esa pega, que relativamente voy a hacer el ejercicio fácil, un colegio que vale 500 lucas desde el día 1 que nace, junto 500 lucas por 4 años. Si uno llega a los 4 años y empiezo a desinvertir, puedo desinvertir todos los meses 250 lucas y me chupo, o mejor dicho, uso la plata toda la vida del colegio del hijo y solamente tengo que poner 250 lucas. ¿Sabe que se entienda? En 4 años subvencioné 12 años de colegio y en vez de pagar 500 lucas todos los años por 12 años, pagué 500 lucas por solo 4 y después solo 250 lucas. Te ayudaste a ti mismo. O sea, pero hagamos un Tal cálculo cual. simple. Acá tengo el celular. Pero es súper sencillo. Si yo 250 lucas por 12 por 4, junté 12 palos, ¿cierto? O sea, perdón, 24 palos, 500 24. lucas por 4 años. Y lo otro son 500 lucas por 12 años. Son 72 millones. Entonces yo hice un fondo de 24 millones, ¿cierto? Para financiar por 12 por 12, ¿cierto? Usé 36 más 24. Estamos en vivo acá haciendo este experimento. Ahí está. 62. Entonces, me ahorré 12 millones de pesos con esta decisión. ¿Es plata o no es plata? Total. Señor director. Es plata. Con 12 millones. 12 millones Te en un compras otro auto, auto. como claro. 5 viajes. No tengo idea, pero por una decisión de 4 años anticipado, me ahorré 12 palos para los próximos 18 años. Te alcanza para el 10% de algún pie, de repente uno bueno. Un departamento. O sea, imagínate. Y por una decisión así, o sea, ¿cuántas decisiones uno podría tomar de esa forma? Que son un poquito más de largo plazo y uno ve un efecto gigantesco. Eso es planificación, Sí. no es tratar de ahorrar para llegar en 800 Y años es a la tiempo. libertad financiera. Es tiempo. optimizar es- el tiempo con herramientas de inversión. Que eso es Claro, clave. tomar la decisión ahora para el beneficio de tu yo de mucho futuro. Pasa mucho con los clientes más jóvenes que están recién saliendo de la universidad, 20 y tantos años, y no piensan ni en la jubilación, ni en lo que quieren hacer de aquí a 10 años, que es un horizonte tampoco tan largo. Entonces les digo, plantéatelo, porque ahora es cuando puedes comenzar a trabajar para ese Y si, no, objetivo. y si lo cambiáis a mitad de camino, está bien. Pero todos sabemos que en algún minuto o nos vamos a comprar un auto, o vamos a comprarnos un departamento, o vamos a tener familia. O sea, son cuestiones como obvias. No hay que ser genio para pensar que quizás en 10 años más tengo un hijo. Quizás no, y no pasa nada. Pero Listo. si no es un hijo, va a ser otra cosa. Tendré un perro, no sé. Sale lo mismo el día de hoy. Así que bien. Y el otro punto yo creo que es importante, que también es para darle tranquilidad a las personas, es el índice de patrimonio, que nosotros le decimos índice de libertad financiera o índice de bienestar financiero, que es cuántas veces, o sea, imaginémonos que de la noche a la mañana Juanito que llegó dice ya vendo todas mis cuestiones y ¿qué pasa ahora? Que es lo típico. ¿Cuántas veces de mi patrimonio, que para qué me sirven mis cosas que tengo? Eso uno nunca sabe. Claro. Mucha gente llega y dicen, no, tengo un departamento, tengo mi casa, un auto, etc. Pero uno no lo pone en número. Pero claro. Y eso significa poner en número, decir, ya, yo tengo un auto de 20 palos, tengo como un departamento que entre lo pagado y lo que vale, tengo otros 50 y tengo 20 millones en depósito de plazo, voy a poner cualquier número. O sea, entre 20, 50 ya tengo 90 millones. 90 millones divido mis gastos. Ya pensemos que esa persona gasta 2 palos, ¿cierto? Entonces, más o menos tengo, pongamos 1,5 palos para hacer, un palo para hacer el ejercicio para que se entienda. O sea, tengo 90 veces mis gastos en patrimonio. ¿Qué significa eso? Que si yo liquidara y apretara el botón de pánico viendo todas las cuestiones, pago el 50% de mis gastos. Que eso igual deja muy tranquilo a las personas, porque decir, oye, si es que vendo todas las cuestiones, y si yo hoy día trabajo para producir un palo de gasto, yo ahora puedo trabajar y producir 500 y igual vivo como vivo hoy día. Pero ojo ahí, sabes que es un súper buen punto porque hay diferencia con los activos. No es tan fácil de la noche a la mañana vender tu casa, la propia casa en la que vives o tu auto. No es la idea tampoco No es la ponerte a idea. vender todo. Pero hay gente que considera su patrimonio o activos como
cámara o drones o celulares o cosas más chiquititas y dice, bueno, con eso ya, si necesito ahorro, necesito financiar algo, vendo una cámara y con eso lo pago. Pero no es tan así, o sea, no es tan rápido tampoco. No, pues hay ciertos, dentro de mi pool de activos y deudas, obviamente tengo los líquidos. Es como una empresa, tú. ¿Sí? Activos corrientes, no corrientes, los líquidos, no los líquidos. Lo más líquidos son los activos financieros, lo menos líquidos son los inmobiliarios, arte, autos de colección, que obviamente no te va a demorar 2 días en vender, pero quizás un año. Y obviamente están los pasivos, que los más de corto plazo son los consumos y los de largo plazo son los hipotecarios. Y ese es el mix que uno normalmente tiene un patrimonio, pero creo que hay una pregunta clásica de los clientes: ¿compro una casa o un departamento o arriendo? Hoy en día los dividendos están tan altos. Pero es una pregunta clave, Sí. ¿cierto? Yo soy de la idea de que depende. Obviamente siempre todo depende, pero al final uno igual está capitalizando al comprar. Entonces yo me voy a proyectar en este punto por 10 años y no voy a estar cambiando de casa cada 2 años, porque eso sería una ridiculez y mejor la renta. Pero si me voy a proyectar por largo plazo, comprar lo antes posible. Si voy a estar cambiándome de casa cada 2 años, voy a estar pagando puros intereses de un lado para otro. Pero en otro lado estoy capitalizando. Y en algún minuto también uno sabe que después va a eliminar esa casa cuando sea uno más viejo y va a vender. Ahí tenéis técnicamente un patrimonio. Quizás no es si uno fuera inversionista, etcétera. No toda la gente es inversionista. Pero si uno no fuera óptimo, dentro de la optimización, eso es un activo óptimo. Sí, no, y esa es dentro la de las inversión posibilidades. muy tradicional, de hecho más antigua, la que mucha gente ocupaba antes de comprar la propiedad, más que los otros tipos de activos. Tal cual. Así que sí. Sí. Así que bueno, para hacer un poco de resumen dentro de qué es estar bien financieramente hablando, es tener claro los flujos, tener claro estoy bien endeudado, no estoy bien endeudado, tener un presupuesto, por supuesto, en términos de flujo, tener los objetivos que dijimos que eran clave y ponerle número, ponerle cuánto necesito ahorrar, qué rentabilidad, qué tipo de activo, y por supuesto tener clarito cuál es mi patrimonio y qué voy a hacer para seguir abultándolo en relación a mi objetivo. Y que sea saludable también. Así que ahí están los 4 pilares de educación financiera. Gracias, Fernando. Nos vemos. Bueno, en esta sección invitamos a un cliente de Patrimor para poder saber un poco su experiencia y que nos cuente las cosas que ha vivido, cómo entró y cómo se siente ahora actualmente. Así que le vamos a dar el pase y la bienvenida a Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Por acá Fernando Hola. Constanza. Hola, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, todo bien, muchas gracias. Súper, súper. Miguel, cuéntanos un poco de ti, tu nombre, a qué te dedicas, tu ciudad, para conocerte un poco más. Bueno, Miguel Cerón, Mercado, mi nombre, tengo 42 años, soy ingeniero en informática y trabajo en Transbank hace 7 años como líder de desarrollo tecnológico. Perfecto. De proyectos de tecnología. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo llegaste a Patrimor? A ver, yo llegué principalmente por redes sociales. Seguía yo a Pancho Ackerman y empecé a ver que hablaba harto de Patrimor, y empecé a investigar y ahí al final coordiné una reunión para conocerlos y al final contraté los servicios y ya llevo 2 años con ustedes. Oye, ¿y ahí qué fue lo que, dentro de tanto que hay en redes sociales, información, educación, contenido, qué hizo que te sintieras, no sé si identificado, pero generó ahí una especie de necesidad o te encontraste con alguna problemática de decisión que finalmente terminaste diciendo, oye, necesito hablar con alguien? Sí, a ver, todo partió con la pandemia, que yo me mandaron a trabajar remoto, full remoto, 100% de la casa. Entonces comencé a tener hartos ahorros. Ya. Todos estos almuerzos que yo hacía, que el café, el helado, el happy hour, después llegaba a fin de mes y donde estaba en la casa y hacía pocos gastos, empecé a tener ahorro y dije, chuta, tengo ahora ahorro y ¿qué hago? Perfecto. Y tuve la mala experiencia de invertir en LAN. Ya. Por un amigo que me dijo, oye, aquí está barato. Está la papa, aquí la hacemos, vamos. Y fui muy perdido. Perdí
todo lo que tampoco invertí mucho, pero fueron unos millones que invertí ahí, y cuando ya vi que todo se No había había vuelta perdido, atrás, claro. claro, ahí dije, no, ya Por ahí no entonces, puedo. un poco poniéndolo en otras palabras, una de las grandes problemáticas que tenías en ese minuto era que te encontrabas con un capital, ahorros, y no sabías cómo planificarte, por así decirlo. O qué hacer, qué estrategias llevar para cada punto. Claro, también había hecho los retiros, Ujú. pero los tenía en la cuenta 2 de la misma FP. Cuando Perfecto. los saqué como para cualquier cosa, dije, aquí están, los voy a mantener ahí por si sale algún tema. Perfecto. Perfecto. Oye, tocaste un punto interesante que es la recomendación del amigo. Antes, antes de Patrimony, cómo te guiabas en tus finanzas? No, yo era puro depósito a plazo. Ya. Fiel a los depósitos a plazo, que eres como lo más básico y lo que es relativamente seguro. Y lo que uno sabe que ya invierto tanto, voy a recibir tanto en tal fecha y listo. No hay mucho Perfecto. tampoco que Oye, descubrir. Miguel, cuéntanos, y ahora, en el fondo, ya después de 2 años que llevas con Patrimore, con tu asesor, ¿qué cambio has notado en ti, aparte de las inversiones, el hecho de crear un plan, de tener algo distinto, de poner metas y tener un horizonte? Yo lo principal que valoro de estos 2 años es que yo me hice un hábito de separar mis finanzas, de, como siempre dicen, pagarse a uno primero. Ujú. Eso es como lo que yo más valoro. Que con la persona que yo estoy con Cristian, de asesor, me hizo ese hábito. Entonces ahora sagradamente yo hago la división y después de ya invertir, veo lo que me sobra y empiezo a pagar las cuentas y todo lo que tengo que pagar. Perfecto, perfecto. Oye, ¿te costó mucho generar ese hábito o lo tenías ya desde antes? No cuesta igual, cuesta porque, como te decía, bueno, empecé a tener ahorros, plata, y uno, pucha, que las zapatillas, Ujú. que acá, cambiar Se el pueden a gastar celular. más también, claro. Claro, ve plata ahí disponible y vamos comprando. Cambio el auto. Mira, no soy tanto de auto, yo tengo mi auto hace ya 6 7 años, lo uso poco, está impecable, así que no soy ¿Y tampoco de darme dónde estaba lujo como bastante. tus tentaciones mayores de destinar ese ahorro a otros lados que no sea ahorros de largo plazo, como inversiones u otras, o cosas del estilo? ¿Dónde estaba o dónde identificaste que podía estar esa fuga, por ejemplo, cuando hiciste este proceso con Cristian? A mí me gustaba harto salir Ya. e invitar más encima. Ah, Oye, vamos a bueno. la playa, vamos a comer. Y ahí yo era el que se ponía. Hay, Y ahí era hay, harta plata. hay, hay un estudio en Estados Unidos que dice como los tipos de personalidades, y una de las que es más representativas de la gente en general, que es, no sé, una encuesta que le hicieron como a 1 millón de tipos, como el 30% se declaraba ser, como justamente lo dices tú, pues, como en Estados Unidos, o sea, en inglés, giver, como que da mucho, le da a los del entorno, el que regala los regalos grandes, o el que invita a la gente, etcétera, es una personalidad muy, muy normal. O sea, no es algo malo, es algo Es un tipo que, de claro, comportamiento o sea, es algo que psicológico normalmente demostrado, toda la claro. gente lo tiene, ¿cachai? Ujú. Y justamente ahí hay una fuga importante. Sí. Y también yo ahora cambié el pensamiento respecto a los regalos. Antes yo lo que hacías tú, comprar regalos caros, y ahora prefiero más dar momentos con la persona. Por ejemplo, he cambiado regalos a mi hijo, algo material, no sé, pues vamos a tirarle un parapente. Ya, Pues ahí que quede el recuerdo de esa experiencia vivida. Ujú. Más que algo experiencias. que, ¿Y cómo claro, llegaste a ese cambio de switch? porque vi que era un ahorro importante. Vi que era un ahorro importante y que yo regalaba algo y a veces al mes estaba tirado. Claro. Y estaba ahí llenándose de polvo, no lo usaban. Entonces decían, no, pues, aquí plata perdida al final. Sí, Es pa. para el momento, lo ocupan 1, 2, 3, 4 veces y después ahí queda Qué tirado. Entonces, increíble que también todos estos hábitos van muy de la mano con temas, con evoluciones psicológicas y de pensamiento. O sea, las finanzas van muy de la mano con ese desarrollo personal y de las cosas en las que te vas dando cuenta. Oh, totalmente. sí. Bueno, ahí hay un libro súper bueno que se llama Las trampas del dinero, que justamente te muestra que uno en el día a día, uno en el día a día toma muchas decisiones financieras. La cosa es que uno no se da cuenta las decisiones que toma.
y todo el entorno está hecho para caer en el palito, o sea, pisar el palito, perdón, que es lo clásico. O sea, caer en esa trampa de gastar más, consumir más. Y para cada persona está hecho ese entorno para desarrollarse y no darse cuenta que uno termina vendiéndose en una, bueno, como dice Kiyosaki, en la carrera famosa de la rata, que es gano, gasto, me endeudo, etcétera, y nunca pasan 10, 15 años y no tengo nada finalmente. Sí, a mí un libro que leí, bueno, yo no era muy bueno para leer, pero ahora cuando empecé con esto de la finanza, hay que leer, hay que informarse, investigar, hay que educarse, informarse. claro. Y el libro que me gustó harto fue El hombre más rico de Babilonia. Me encantó ese libro, me encantó, lo leí como 2 veces y como que muchas cosas de las que decía el libro trato de aplicarlas como tips, entonces me ha servido harto. ¿Qué podríais decirle a la audiencia que está escuchando ahora que son como tips que te dejaron marcado? Bueno, el principal es asesorarse con gente que sepa, como dicen, pastelero a tus pasteles, porque anda mucha gente que te recomienda, que te dice que ellos están viendo esto y le ha ido bien, pero al final no hay un estudio detrás, no hay algo que lo avale, que sí, vamos bien, y es lo que me pasó a mí en Lampa. A un amigo le había ido bien, me dijo, vamos, vi que estaba ganando, entré sin ni siquiera ver nada, y ahí están las consecuencias. Entonces, lo principal es asesorarse bien, y por lo mismo yo he renovado la suscripción con ustedes porque siento que ha funcionado. No. Bueno, iba a comentar que en el fondo las finanzas son muy personales, tal como fue en tu caso, tu amigo, claro, te recomendó algo que a él le funcionó súper bien en su minuto, pero eso no garantiza que a ti te vaya a ir igual, y así es con cualquier tipo de producto en general. Entonces, por eso es muy importante especificar, asesorarse, tal como dices tú, a los expertos en general, porque al final ellos hacen la evaluación de tu proyección y si es que esto funciona o no, y cómo va a funcionar, porque me imagino que en estos 2 años igual han hecho varias estrategias, y ahí también te quiero preguntar un poco, ¿cuál sientes tú, que, además del hábito, que ya lo comentaste, el segundo crecimiento importante que has notado en esta asesoría? A ver, he logrado cosas, que metí el tema inmobiliario, ahora tenemos un plan con Cristian para en 2 años pagar todo lo que me queda del crédito hipotecario, algo alcanzable, y así lo trazamos. Entonces ese es como es la nueva meta, pero es que los ahorros yo he visto que han ido creciendo, he podido separar, me he metido en el tema más inmobiliario, adquirí otra propiedad con entrega futura, entonces siento que se están dando las cosas, están funcionando, y yo estoy viendo los resultados. Ahí tocaste un punto clave que de hecho financieramente quizás es ineficiente, pero quizás como emocionalmente es muy satisfactorio, que es, por ejemplo, tener la propiedad donde uno vive sin deuda. ¿Cómo fue ese proceso? Porque si uno lo mira por puro número, uno diría la recomendación como clásica es siempre tener la propiedad donde uno vive, ojalá lo más hipotecado posible. Pero no siempre esa recomendación, que es como la clásica, sirve para todos, porque finalmente hay gente que se siente muy tranquila sin tener deudas, por ejemplo. ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, nosotros teníamos dos propuestas con Cristian. Una, que yo siempre he querido tener un departamento en la playa. Uh-huh. Entonces, la primera era ya, empecemos a ahorrar para, no sé, de aquí a un par de años, juntar un buen monto y dar de pie y poder adquirir un departamento. Pero uno también empieza a ver la realidad de cómo está hoy en día el mundo. Y yo, por ejemplo, ahora tengo la fortuna de tener un buen trabajo, pero yo no sé en 2 años más si voy a tener el mismo trabajo, el mismo ingreso, y si puedo eliminar una deuda grande que tengo. Ahora que puedo, preferí cortar eso y estar tranquilo y estar viviendo una parte que sé que es mía, va a ser mía, y cualquier cosa que pase va a ser mía. Entonces, por ahí nos fuimos el enfoque. Claro, en otras palabras, si uno se va como a un presupuesto, la gran partida de uno es la vivienda. Claro. Llámese un arriendo, una hipoteca. Por ende, técnicamente estás comprando una especie de seguridad financiera teniendo el hipotecario 100% pagado.
Sí, correcto. Y más encima, por ejemplo, la propiedad que yo la compré, que en su momento la compré en blanco, ahora vale el doble. No. Entonces ya por lo menos pude, un caso real, eso de la plusvalía, que es verdad, que funciona. A lo mejor ahora no se dan tanto, pero yo ya he visto que casas donde yo vivo la han vendido al doble de la que se compró en su momento, y aquí yo llevo 10 años. No. Perfecto, perfecto. Bueno, y respecto a las personas que todavía no se han hecho un diagnóstico, ya sea tu entorno o el público en general, la audiencia que nos está escuchando, además de recomendar tal vez un acompañamiento, un experto, un asesor, ¿qué pregunta o qué tips les darías tú adicional para que comiencen a cambiar desde ya antes de adquirir un servicio como un asesor financiero? ¿Crees tú que un tips, por ejemplo, que puedas desarrollar día a día, un cambio de mentalidad, algo chiquitito que sientas que puede generar un cambio muy grande después? Porque muchas veces hay gente que puede generar ciertas cositas pequeñas, empezar a trabajar en uno desde ya. Y claro, después viene la asesoría, todo lo que conlleva, pero algún cambio pequeño que la gente que nos está escuchando el día de hoy lo puede comenzar a hacer desde ahora ya. Sí, yo recomiendo harto la asesoría de usted, a los familiares, y lo que le recomiendo es, también veo que hay mucho miedo hoy en día con el tema de la estafa, de que, ¿no?, que te van a estafar, y es partir investigando a la empresa. Hay muchas ahora entidades donde uno puede saber si es de verdad o si está regulado, etcétera. Es partir con eso, y destinar un poco de su ingreso mensual a ahorro. O sea, partir con poco y a veces eliminar las cosas que uno... Me ha pasado que he conversado con gente y tiene todas las cuentas de streaming, Netflix, Disney, ¿y para qué? O sea, las veis todas, no. Bueno, elimina alguna y esa plata ahorro. Claro. Oye, Entonces, diste un tip gigante que yo siempre digo, hay dos tipos de ahorro. Uno que es como el hormiga, que es el que estás diciendo tú, que es como la suscripción, quizás no salir 5 veces al mes, salir 4, ya te ahorraste 20, 30, 40 lucas. Y después están los ahorros grandes. Estilos son ahorros que uno no se da cuenta, pero el cambio del seguro del hipotecario. Comprar, si uno necesita cambiar el auto, cambiarlo sin crédito porque estáis pagando una chorrera de intereses, refinanciar las deudas, cosas que son de grandes montos que terminan siendo un impacto gigantesco en el presupuesto sin darse cuenta uno. Que después llega ese capital porque termino gastando menos finalmente en esos intereses o en esos créditos o en esas líneas generales. ¿Tú lo has visto de alguna forma así cuando estás pagando, por ejemplo, esta deuda de la casa o con alguna otra experiencia? O sea, sí, o sea, el dividendo, yo desde que partí me ha subido el doble. También he analizado el tema del auto, pero al final el auto, uno compra el auto, pero también le aumenta el seguro, que aumenta la mantención, que aumenta el permiso de circulación. Entonces son varias cosas que uno tiene que primero analizar antes de hacer una acción. Exacto. Perfecto. ¿Para qué vaya a ver el auto? Porque no te funciona, está muy malo, o por solo por tener uno más del año. Claro, darle una vuelta un poco más profunda. Claro, una vuelta real, Sí, profunda, de para qué voy a hacer el cambio. O sea, yo, el auto que tengo me funciona, es buena marca, lo tengo al día con las mantenciones. Entonces, ¿para qué voy a hacer un gasto tan tremendo si al final el uso va a ser el mismo Exacto. que le estoy dando al que tengo ahora? Tal cual. Sí. Y una última pregunta por mi lado. Respecto a educación financiera en cuanto a conceptos, contenidos, a cómo llegaste, ¿sientes que has crecido bastante en cuanto a conocimientos? Por ejemplo, ahora puedes escuchar un podcast o puedes ver un video más técnico y puedes comprender otro vocabulario, otro lenguaje, saber diferencias de algunos productos en general. Sí, incluso yo tuve un tiempo que me rayé con podcast. Me retaban en la casa porque a veces estaba almorzando, escuchando podcast, ya otro podcast, entonces que estaba leyendo. Entonces sí, ahora
entiendo más. ¿Y cómo te ha servido ese aprendizaje en el día a día? O sea, ¿cómo de repente sabe cosas que nos sirven de mucho? ¿Cómo esto te ha servido? Me ha servido para también aconsejar a gente que, por ejemplo, lo típico, el depósito a plazo me está dando 5, y yo digo, ya, pero ¿y la inflación cómo va? ¿Cuánto quedaste? Al final puedes salir para atrás. Y hay mucha gente que se lleva con el número final nomás y no hace el match con la inflación, y en cuanto al final que no es una inversión, es un ahorro, hay mal concepto. Me ha servido como para poder aconsejar y hablar con gente que sabe más del tema. Pues a veces uno escuchaba nomás, ahora puedo meter ahí, como decís, la cuchara y opinar con conocimiento. Perfecto. Oye, y bueno, por tu lado también aprovechar el espacio, aprovechando que estamos acá 2 asesores viejujos, por así decirlo. No sé si quieres aprovechar a comentar, preguntar algo. Estamos obviamente 100% ahí para poder apoyarte. Si bien tenías a Cristian, que también es un excelente asesor, también aprovechar a que estamos en esta instancia. Sí, bueno, primero agradecer por lo que hacen, porque creo que es súper valioso que alguien se dé el trabajo, que esto igual es un trabajo no menor de analizar fondos, mercados, etcétera, y que después es como que hacen toda la preparación y ya nos lo dicen, mira, invierta acá. Y no es un trabajo menor, entonces, primero el agradecimiento por esto que hacen. Yo he participado en hartas cosas con ustedes presencial, lo he recomendado harto. Totalmente. Oye, una preguntita, tú hablaste harto de los filtros que hacen, de la entrada de datos que para tomar decisiones. Ahí en Patrimor, como está hoy en día el tema de la inteligencia artificial, ¿se apoyan en datos de eso o lo hacen tradicional? Sí. O igual hay una pata ahí que le están metiendo ahí inteligencia artificial en la toma de decisiones. Hoy día, más que utilicemos la inteligencia artificial como para asesorar, que eso es un no, es para optimizar los procesos. Ejemplo, no sé, análisis de reportes que nos llegan de casas internacionales de inversión, las mismas noticias que están dando vueltas todo el día en Bloomberg, Reuters, etcétera, que al final es imposible uno leerse todas las cosas, entonces utiliza mucho para simplificar esa información. Y también, por ejemplo, toda el área que es más de TI nuestra, para codificar mucho más rápido en términos de programación. Y para mí, por ejemplo, también que de repente hago códigos para hacer estrategias y cosas por el estilo, para optimizar portafolio, que antes me demoraba un siglo en hacer un código, hoy día uno se demora mucho menos. Pero no es que directamente uno esté recomendando en base a lo que diga la inteligencia artificial por preguntar, sino es cómo utilizamos esa herramienta para mejorar los procesos o hacer más eficientes los procesos propios internos que tenemos hoy día. Un complemento. Claro, un complemento para agilizar y dar finalmente también un mejor servicio. Pero no es que, no sé, pues si tú tenías una pregunta, finalmente le estemos preguntando a ChatGPT para contestarte, por decir algo. Perfecto. Claro. Así que bien, oye, muchas gracias por no sé si por tu tiempo, ¿no? ¿Contigo algo para comentar? ¿Sí? Feliz de escuchar todo esto también. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, en algún minuto nos volveremos a ver también en otra actividad presencial. Patrimor le gusta hacer hartas actividades con sus clientes. Y feliz de seguir compartiendo también con más capítulos. Muchas gracias, Miguel, por estar en este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación. Se agradece que inviten a gente, como se dice, común y corriente, para que sepan los demás que es verdad, que se puede. Muy bien. Un abrazo. Perfecto. Y nos estamos viendo. Cuídate. Listo. Gracias. Chao. Bien. Chao. Hoy día vimos que las dudas financieras no son técnicas, son cosas banales como un seguro, estoy con un presupuesto correcto, tengo un fondo de emergencia y es útil tener eso o tengo que invertir. Son dudas que cada uno se repite en el día a día y de repente uno no sabe con quién conversarla. Este es un espacio para eso. Tal cual. Si te sentiste identificado con lo que conversamos, por favor, agenda una reunión gratuita de 30 minutos en patrimor.com, donde un asesor podrá guiarte, podrá ayudarte y de seguro también si contratas el plan podrás seguir una nueva planificación financiera. Somos Constanza y Fernando y esto es Patrimor al Aire. Nos vemos. Chao. Chao.